Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con los profetas y mensajeros, especialmente con Muhammad y su familia purificada. Veníamos viendo en nuestro curso de doctrina islámica el tema de la unicidad de Dios, el monoteísmo, el tawhid. Vimos el tawhid en la esencia, que necesariamente dijimos es una, y que no admite pluralidad, no admite dualidad, trinidad, etc. Y ahora vamos a ver la unicidad en los atributos de Dios. Dios tiene los atributos de perfección, tiene todos los atributos de perfección, y por el contrario los atributos de imperfección se niegan de Él, no le pertenecen por definición, porque suponen límites, porque suponen justamente imperfección, necesidad, etc. Cosa de la cual Dios, por esencia y por razón, está exento. De modo que los atributos de perfección, que ya vimos antes que se dividen en los atributos de la esencia, los atributos de la acción, los atributos que tienen que ver con la creación, los atributos que tienen que ver con la pura esencia independientemente de la creación, atributos como la sabiduría, el amor, la unicidad, la eternidad, etc., son atributos, el poder, atributos de la esencia y atributos que también, otro tipo de atributos en relación a las criaturas, como el sustentador, el gobernador, el perdonador, el castigador, el salvador, etc., el legislador, que tienen que ver con atributos de la acción, que se llaman. Los atributos en la concepción unitaria o monoteísta, por un lado, en la esencia divina o en Dios, todos estos atributos son uno. No podemos hablar de atributos separados en el ser de Dios, es decir, Dios tiene muchos atributos, entonces desde este punto de vista alguien podría llegar a creer que Dios tiene partes. Los atributos, digamos, es poderoso, y en tanto poderoso es distinto que sabio, es sapientísimo, y en tanto sapientísimo es distinto que uno, etc. Y establecer una suerte de partes en la unicidad de Dios. Pero nosotros sabemos por nuestra razón y por la revelación de que Dios es uno y no tiene partes. De modo que la diferenciación que hacemos nosotros en el conocimiento de los atributos divinos como poder, misericordia, creación, administración, etc., son diferentes o diversos en nuestra comprensión de esos atributos. Pero en el ser de Dios todos los atributos son uno, y son de tal manera que cada uno es absoluto y cada uno es uno con los demás. Por ejemplo, para dar un ejemplo de esto, nosotros, o los seres, digamos, creados, los seres humanos, somos, por una parte, somos seres creados, somos seres pobres, necesitados, seres sustentados, seres administrados, seres formados, etc. Digamos, una serie de atributos. Nuestra, digamos, razón puede distinguir, por ejemplo, nos podemos concebir a nosotros mismos como efecto, o como seres creados, o como seres formados, como seres conocidos, y una serie de atributos que nuestra razón distingue entre sí, pero que en nuestro ser humano están todos los atributos al mismo tiempo juntos. La distinción, la separación la realiza el intelecto. Todos estos atributos que mencionamos acerca de Dios de perfección y la negación de los atributos de imperfección, como la ignorancia, la maldad, la injusticia, la opresión, los celos, el miedo, etc., todos esos atributos que implican necesidad son descartados por definición racional, y todos estos atributos de perfección o nombres perfectos que menciona el Sagrado Corán, menciona la tradición profética, son uno con la esencia divina, es decir, no hay diferencia entre la esencia divina y estos atributos. Aquellos que consideraron que los atributos de Dios son diferentes a su esencia han caído en el error de comparar al ser humano, por ejemplo, a Dios con el ser humano. El ser humano evidentemente puede dejar de poseer algunos atributos. Hoy es poderoso, mañana se debilita, hoy es sabio, mañana ignora, o hoy ignora, mañana sabe, etc. Hay atributos que son distintos de su propia esencia, y en este sentido algunos
han llegado a sostener que los atributos de Dios son distintos de su esencia, pero por definición racional y por la unicidad de Dios, los atributos son todos uno, nuestra comprensión, nuestra razón es la que los distingue entre sí y por otra parte son uno con su esencia. Estos son cuestiones que a lo largo de la historia de la teología y a lo largo de la historia del pensamiento en el mundo islámico, algunos pensadores se inclinaron por una u otra cuestión, pero los imames y los sabios de la escuela de los imames y de Ahlul Bayt, la escuela profética más correcta, más sabia en la interpretación del Corán, han mostrado, digamos, en profundidad la unicidad para no caer en ningún tipo de desvíos en relación a la comprensión y conocimiento de Dios.